gobernador, con estos derechos que le otorga la Constitución Política de Colombia a las regiones indígenas, y por lo que estamos viendo con este proceso de descentralización en educación, esto está orientado a que ustedes terminen constituyéndose en una entidad territorial. ¿Estoy equivocado frente a esa observación que estoy haciendo de estos procesos? A ver, eso es todo un compendio, ¿no? Digamos que convertirnos en una ETI es el sueño, entidad territorial indígena, es el sueño de los pueblos indígenas en Colombia. La Constitución lo está determinando. Por supuesto, lo dice la Constitución y digamos que lo ratifica el decreto transitorio 1953 del 2014, que es precisamente la implementación de las estructuras propias de los pueblos indígenas en sus territorios. Y no solamente es el tema de educación, es un tema conjunto, es educación, salud, programas, proyectos, ¿sí?, que conlleva a que los pueblos tomen, digamos, la oportunidad de ser entidades territoriales indígenas. Pero en el Tolima vamos paso a paso, vamos haciendo un trabajo y lo que queremos es, de la mano con todos, construir, porque no es la intención tampoco de venir a crear mundos o islas pequeñas, no. Es lo contrario, el llamado inclusive y el temor de los 1278 y de los 2277 en territorios indígenas es que en este momento la estructura 1345 los va a sacar, ¿ya? No, entiendan, la sentencia SU 245 y la esencia del 1345 es precisamente crear una norma transitoria que permita a los 804 tener la oportunidad que tienen los 2277 y los 1278, que es el tema del reconocimiento salarial en donde puedan escalafonar. Vuelvo y le repito, tenemos nuestros compañeros indígenas de hace 12, 15, 18, 20 años siendo etnoeducadores en un territorio indígena con maestría y sin reconocimiento, ganándose escasos 2,5 millones en un sector rural, con todas las precariedades que hay en nuestro territorio y con las manos limpias en un proceso donde hay que agarrarlo. Por eso entonces el temor que hay en que las organizaciones indígenas nos creamos en una estructura, en una entidad territorial indígena, todavía nos falta mucho más, porque nos darían la responsabilidad tanto administrativa, económica y de responsabilidad. Todavía no se la podemos quitar al gobierno, el gobierno nos tiene que responder, nos tiene que todavía madurar todavía el proceso en los territorios. Entonces el llamado a estos docentes e educadores que están en este momento con el decreto transitorio 1278 y 2277 es que ellos también pueden hacer la oportunidad de tránsito al 1345. Por supuesto son indígenas y están en territorio indígena, en una institución identificada dentro de la estructura del departamento, pues ellos son los que tienen que decidir, pero está dado esta oportunidad para que los 804 que están en planta y que no han sido escalafonados, escalafonen por primera y única vez, pero también vienen los señores 804 que están digamos, nombrados en provisionalidad, y luego vienen los 1278 y luego vienen algunos 2277 que creería que son muy poquitos, ¿ya? Pero recordemos que todos somos un solo pueblo y todos queremos de la mano construir una sola patria del pueblo pijao. Sí, les quiero hacer una última pregunta, es que se me vienen las preguntas, ya le doy paso, compañero Ronald. ¿Quién me quiere responder la siguiente pregunta? ¿Hay transparencia dentro de este proceso? ¿Ustedes le garantizan al magisterio, a la secretaría, que este proceso tiene toda la transparencia necesaria? Es la pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el ambiente que hay dentro de las autoridades indígenas para que este proceso se vaya desencadenando, se vaya desarrollando con todas las garantías posibles y en el mejor clima laboral y organizacional? Digamos que, Andrea, ¿sí?,
¿Hay transparencia, Andreana? Claro, listo. El tema de la transparencia. ¿A garantizarle la transparencia a este proceso? Sí, claro, eso se ha venido realizando y creo que se ve reflejado desde el momento en que se empiezan a crear las mesas técnicas de educación propia en cada una de las organizaciones, ¿sí? Desde allí nace la iniciativa y luego, a partir de esta conformación, ya en elección de asamblea con autoridades y comunidad, fue que se empezó a crear ese convite. Entonces, la total transparencia, porque no solo el convite tiene que estar pendiente de X y Y situaciones, sino también de darle parte de tranquilidad a toda una comunidad que confía en ellos. Entonces, si el convite actúa inadecuadamente, imagínense, es toda una organización a la cual estaríamos defraudando, ¿sí? Y que por el contrario colocaron toda la confianza en nosotros, ¿sí? Entonces somos la representación, por eso se denomina estructura de gobierno propio. Y la armonía, la armonía entre ustedes, para que este proceso se maneje muy ágil, total, para que no haya dificultades en la implementación. Total. La armonía empieza desde la estructura de base. Y desde los mismos educadores. Hoy ¿no? Nosotros tenemos en el convite de sabedores del pueblo Bijao en el departamento del Tolima 4 organizaciones regionales. De las 4, 2 tienen asiento a nivel nacional. El CRI con la UNID y la ARID con los AISOS. Tenemos más de 250 autoridades firmando el compromiso de este mandato. Tenemos ya un recorrido de 250 evaluaciones de cosechas, 214 certificaciones que ya se han hecho en el territorio y que se han hecho con la comunidad y que están presentes, pero todo es nuevo. Y entonces no ha de faltar de pronto algunas inconsistencias, no ha de faltar algunas, digamos, pequeñas diferencias, algunas situaciones como se plantearon en el departamento del Tolima. Hay otro convite, ¿sí? Hay un pequeño grupo de convite válido, porque es que son autoridades en donde esa estructura pues maneja algunos sectores, pero este es uno de los, digamos, modelos, y así como lo hemos dicho, que es un modelo no solamente en la región del Tolima, sino es un modelo a mostrar a nivel nacional. Somos el tercero en el estado que estamos, digamos, de la mano, no solamente del territorio, de las autoridades locales, de la autoridad departamental, sino de las estructuras nacionales y de todo el compendio de la unidad de los pueblos indígenas en el Tolima. Listo, terminamos con Ronald. Jimmy, creo que tiene algunas cositas muy concretas y muy importantes para comentar. Mire, yo creo que la compañera Irma hablaba del tema pensional, y mire que muchos se han confundido por ese tema. Hay 2 sistemas de pensión, que es el de la ley 91 del 89, que es el que tienen ustedes, ¿sí? Y está el de la ley 812 del 2003. Son los únicos que hay, y el decreto 1345 no toca nada de eso, ¿sí? Entonces, por eso decía, quien haya ingresado antes del 26 de junio del 2003, ¿sí? Ese tiene derecho a reclamar la pensión en las condiciones del 2277. Los que estamos de ahí en adelante, pues hombre, tenemos derecho a la pensión que nos da la ley 812, que son 2 sistemas de pensión que tiene Colombia, no hay más. Entonces por eso nosotros no tocamos nada de eso, porque este es el escalafón, la asimilación del escalafón que nos dan a los educadores indígenas para poder tener nuestros ascensos, que nos han desconocido por más de 20 años. Yo tengo 17 años de estar en el magisterio y nunca he recibido un tema de escalafón. Sí, profe, le quiero hacer una última pregunta. Si me la quiere contestar, contéstemela. Si no la conoce de fondo, no hay problema. Es que ayer vi en uno de los grupos de etnoeducadores o docentes dinamizadores del sur del Tolima un documento del doctor David Zafra, donde notifica prácticamente y públicamente a los maestros que le deben una plata que paguen, o si no se inicia un proceso ejecutivo. ¿Usted qué opina frente a esa situación? Bueno, yo creo que es un tema que nosotros como estructura de gobierno y como
como convite pues no tenemos nada que opinar, porque si fue un tema que le firmaron a él o compromisos con él, no conocemos del tema y no podríamos decir nada frente a esa ¿Sabes situación. si fueron beneficiados esos maestros que le dieron el poder a él en la reclamación? No tendríamos esa información. El caso, ¿sabe cuál es, señor Cañas? Que todos estamos en las mismas condiciones, entonces no sé cuál será el beneficio que... Yo creería que quedaríamos muy pendientes de dos temas, en lo que tiene que ver con el mandato que tiene ya el pueblo indígena Pijao, tiene que ver con el proceso de selección, que también pues en lo que he leído hay unos criterios, digamos, claros frente al tema de ese proceso de selección, y también en lo que tiene que ver, que es donde hay temor, que tiene que ver con el tema de el cumplimiento del rol del dinamizador, o sea, lo que tiene que ver con la evaluación de empeño y desempeño, que sí es bueno también que los maestros tengan claridad cómo se van a realizar esos procesos, cuáles son las garantías que ellos van a tener en esos dos procesos, porque aquí prácticamente pues nos centramos en el tema de lo que tiene que ver del proceso de cualificación indígena. Me surge una última pregunta, qué pena, si me la pueden contestar les agradezco. ¿Qué esperan ustedes de la organización sindical SUTEX y Matol en este proceso? No sé si Ronald Jimmy o el gobernador me la puedan responder. Bueno, estaba quedando en el tintero. Yo pienso que, pues, antes de contestarle esa situación, queremos también darle un parte de que este convite hace articulación casi que mensual entre el ministerio, las entidades, organizaciones nacionales, la CONCEPI, la ONIG, los AISOS, las organizaciones regionales, la Sectolima, ¿sí? Y tenemos un equipo articulador que nos han permitido desde el convite para que esté muy pendiente en todo el procedimiento, que nos permita tanto claridad y que nuestros funcionarios que están en el departamento así los muevan, los cambien, los contraten o no los contraten, este proceso no pare. Porque sencillamente lo que estamos es haciendo es un cumplimiento de lo que la sentencia y la ley nos ha permitido en derecho propio a los pueblos indígenas. Entonces, rápidamente, por ahí el 15 de octubre, vamos a poder inclusive tener la posibilidad de presencia del ministerio, creería yo que es la primera semana, y vamos a hacer un seguimiento. Nos quisieran acompañar, bienvenidos. Vamos a quererlo hacer en el territorio y creería yo, según las nuevas oportunidades hoy y la conversa que tuvimos con el nuevo secretario, que nos atendió muy bien hoy, vamos muy agradados con el proceso, va a haber la oportunidad de mostrar los primeros decretos en ese proceso de transición. Entonces, seguramente va a haber un buen parte del fruto de este gran esfuerzo que se está haciendo con este convite en el pueblo Pijao en el departamento del Tolima. Listo, ¿no? De parte mía agradecerles y hacer la invitación a las autoridades y a las comunidades que aún no se han incluido en el mandato de educación propia del pueblo Pijao, a que con acompañamiento de los educadores indígenas pues lo hagan. Es un proceso bastante adelantado. ¿Qué esperamos de SUTEX y Matol? Pues hay que cambiar muchas cosas, porque ya es claro que los sindicatos en Colombia no pueden hacer nada en estos temas por el movimiento indígena, es un tema de autoridades indígenas, entonces hay que cambiar esa política, vamos a llevar eso a capacitación, los aportes que nosotros hacemos pues tienen que ver representados en algo para el pueblo indígena, ¿no? Que puede ser capacitación.